Buenas noches. El presidente Humala se negó a responder si buscaría la reelección. Esto fue en una entrevista con el conductor de Univisión, el señor Jorge Ramos. Tenemos el extracto. Ollanta Humala, en Nueva York, dio una entrevista con Univisión, está participando en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy hablé con él de varios temas y al final le pregunté si descarta totalmente la posibilidad de reelegirse, pero el presidente Humala se rehusó a contestar. Esta es parte de la entrevista. A mí me eligió el pueblo peruano por 5 años y creo que los presidentes también merecemos respeto. Por lo tanto, creo que ese tipo de preguntas me da la impresión de que usted tuviera un prejuicio contra mi persona, lo cual no puedo aceptar. No más quiero saber si usted buscaría la reelección de alguna forma. Usted ha escuchado mis discursos. ¿Por qué me pregunta? He escuchado varios de ellos. Nada más quiero saber si usted está buscando o buscaría la reelección. Eso es lo único. Me parece que es una pregunta legítima, ¿no? Lo que yo estoy buscando es justamente cumplir lo que hemos ofrecido al pueblo peruano. Por eso, pero usted buscaría la reelección, o sea, ¿puede descartar absolutamente la posibilidad de que va a buscar la reelección en el futuro? Mire, le vuelvo a repetir, a mí me parece que si usted ha escuchado mis discursos, tiene la respuesta ya. Sí, pero me pudiera decir claramente ahorita, no quiero buscar la reelección, pero no lo está diciendo, señor presidente. Y no tengo... Pero ¿qué cosa le ha pasado al presidente Humala? Preocupa francamente esta negativa a responder si es que va a ir o no va a ir a la reelección. Si él tiene las ideas claras al respecto y sabe perfectamente que no va a ir, tiene que responder sencillamente del modo más simple. No voy a ir a la reelección. Pero esta hipersensibilidad frente a una pregunta tan sencilla, tan legítima como efectivamente mencionó el periodista, pues... o está reflejando una intención íntima de ir a la reelección, demostrar que la pregunta ha tocado un punto débil, o está expresando, no sé, una suerte de engreimiento autoritario. Yo no respondo lo que... no quiero darle a usted el triunfo de una respuesta mía. Ahí hay por un lado una cierta soberbia y por otro lado una actitud algo autoritaria, ¿no? Yo decido qué preguntas son las que usted me puede formular y cuáles no. No puede ser, pues no puede ser. Tiene que aprender el presidente a desempeñarse de una manera más democrática y sobre todo, por favor, que no podemos regresar nuevamente a la incertidumbre acerca de si él está buscando la reelección o no. Claro, se dice que buscaría la reelección a través de su esposa, Nadine Heredia, quien, dicho sea de paso, lo acompañó a Nueva York. Y el presidente viaja con Nadine Heredia a todas partes. En la resolución se mencionó que iba con una comitiva de 5 personas. Así está en la resolución que aprueba el viaje. Pero hoy el embajador Chuquiguara, que es el secretario del Palacio de Gobierno, ha aclarado que en realidad esas 5 personas forman parte de la comitiva no de la primera dama, sino del presidente de la República. Una buena aclaración. Bueno, pero hablando de autoritarismos y de peligros reeleccionistas, en fin, hoy en el Ecuador el Tribunal de Apelaciones, digamos la segunda instancia, ratificó la condena contra los propietarios del diario El Universo y contra el exdirector de opinión de ese diario, condena por la cual tienen que ir 3 años a la cárcel y además pagar $40 millones al presidente Correa, que se ha convertido de esa forma ya en millonario. Esto es una cosa realmente inaudita, ¿no? Y revela la naturaleza cada vez más dictatorial de ese régimen, que tiene ya controlado al Poder Judicial, a quien le dicta prácticamente órdenes. Le pidió que se adelantara la sentencia que estaba prevista para dentro de 1 o 2 semanas. Le dijo, oiga, adelante usted la sentencia, no sé por qué razón. Y el tribunal pues aceptó, acató y adelantó la sentencia. Y en fin, simplemente ratificó el fallo que había dado el juez. Por lo cual, en buena cuenta, no solo se envía a la cárcel a personas que están ejerciendo el derecho de expresión de manera legítima,
sino que en buena cuenta se condena la desaparición a un medio. 40 millones de dólares no los va a pagar, o no los va a poder pagar obviamente Diario El Universo. Esto es una manera no solo de controlar un poder del Estado, sino de suprimir la oposición incómoda. Eso es dictadura. En el Perú, pues la sociedad civil y política debería expresar su protesta, su preocupación por esto que está ocurriendo en un país hermano, con el cual nos sentimos ya identificados como el Ecuador. Bueno, aquí en el Congreso, la Comisión de Constitución aprobó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción graves. Hubo expresiones de preocupación también y de cuidado, de precaución frente a esta decisión. Tenemos lo que declaró el congresista Javier Bedoya. Adelante. Porque si estamos viviendo una etapa de persecución, en que sobre todo al interior del país muchos alcaldes, muchos regidores no pecan de pícaros, sino de ignorantes, desconocen las normas. Oiga, que cualquier delito que puedan cometer se convierta en imprescriptible y que no, el paso de los años no va a permitir que se rehabiliten, porque además quedan inhabilitados de por vida. Esto entonces va a originar que el funcionario público o no va a mover un dedo, no va a querer firmar nada para no comprometerse, y el Estado va a ser más paquidérmico e ineficiente de lo que hoy en día es, o vamos a dejar en la administración pública a gente, aventureros que poco le importa lo que pueda venir. Bueno, tiene toda la razón Javier Bedoya, quien reclamó que hubiese mucho más discusión, que se le pida su opinión al Colegio de Abogados de Lima, etcétera. El presidente de la Corte Suprema también expresó una cierta preocupación. Esto fue lo que dijo. Entonces tienen que combinarse una serie de factores para que este delito quede, como es la lógica internacional, para las conductas especialmente graves. No toda conducta grave debe ser imprescriptible, solo aquellas que tienen un nivel, una entidad especialmente relevante. Y eso entiendo que debe ser una función del legislador ordinario, ir determinando con cuidado cuáles son esas conductas gravísimas, porque la imprescriptibilidad está en función, lo vamos a homologar a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, genocidio, y en consecuencia merece una lógica de definición especialmente cuidadosa, repito, para lo especialmente grave. Y yo siempre he dicho, la corrupción es un crimen de Estado. Uno se prevale del cargo para delinquir y eso le da una connotación de gravedad al hecho. Pero no todo hecho grave también alcanza niveles importantes. Hay una suerte de gradación o graduación. Y la inteligencia del legislador, el cuidado del congresista debe de estar en que hechos que estima que deben ser imprescriptibles deben ser aquellos hechos especialmente graves, lo más grave de lo más grave. Eso debe de ser claro, porque si no caeremos en un endurecimiento penal que al final de cuentas, en vez de mejorar el sistema, lo empeora. Por eso hay que ser muy racionales. Gracias. Hay que tomar en cuenta estas advertencias del presidente de la Corte Suprema. Dicho sea de paso, el dictamen que aprueba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción señala como gran cosa que esta medida ya ha sido adoptada en las constituciones de otros países y cita 3 países. ¿Cuáles? Ecuador, Bolivia y Venezuela. Es decir, los 3 países bolivarianos, ahí donde no se puede decir que esté funcionando realmente una democracia, donde no hay debido proceso, en los que el Poder Judicial está prácticamente controlado y donde la utilización de un arma como esta se presta a la persecución política, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de medidas. Y hablando de sanciones, el embajador Eduardo Ponce ha enviado una carta al viceministro de Relaciones Exteriores respondiéndole sobre las sanciones respecto de las cuales ha sido amenazado por haber expresado públicamente su oposición, su crítica a este proyecto de ley que pasa al retiro a 15 embajadores. Y dice Eduardo Ponce
En su artículo 2, la Constitución Política que nos rige establece que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. En el artículo 19, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Lo que prohíbe la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, artículo 23, inciso D, es emitir opinión a través de los medios de comunicación social sobre asuntos del Estado, salvo autorización expresa de la autoridad competente. Y el artículo 8 de la Ley de Servicio Diplomático dice que los funcionarios del servicio diplomático gozan de los derechos que el ordenamiento jurídico peruano y los convenios internacionales vigentes otorgan a los ciudadanos, etcétera, observando la obligación de confidencialidad de la información a la cual tenga acceso por su función. Bueno, y señala más adelante, ninguna de estas manifestaciones de mi derecho a opinar y expresarme libremente se refiere a asuntos de Estado, y etcétera. En fin, la carta es un poco más larga, pero tiene toda la razón el embajador Ponce. Discrepar de un proyecto de ley que va a pasar al retiro a 15 ilustres, importantes y destacados embajadores, no tiene nada, no tiene nada que ver con una razón de Estado ni es una cuestión de Estado, salvo que efectivamente sea una cuestión de Estado que importantes embajadores sean pasados al retiro. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Fabián Novak del Instituto de Estudios Internacionales de la Católica y Jaime García, también miembro de este instituto, porque han presentado un libro con una estrategia para el gobierno de lucha contra el narcotráfico. Un libro, una estrategia bastante detallada y acabada. Luego vamos a estar con Carlos Tapia para conversar en parte también del asunto del narcotráfico, pero sobre todo de este Estado móvil, que es una propuesta original que estaría formulando este gobierno. Regresamos.